Imaginen esto. Acaban de encontrar la casa de sus sueños, un lugar antiguo, lleno de historia, con ese encanto rústico que tanto buscaron. Para una familia, este sueño se estaba haciendo realidad. Al mudarse, todo parecía perfecto. Las risas de los niños resonaban en las habitaciones vacías, llenando de vida cada rincón. Durante el día, la luz del sol se colaba por las ventanas, pintando patrones cálidos en los pisos de madera. Era el comienzo ideal. Un nuevo capítulo lleno de promesas y felicidad. No había nada que pudiera hacerles pensar que esa tranquilidad estaba a punto de romperse. Absolutamente nada. La casa los había recibido con los brazos abiertos, o al menos, eso era lo que ellos creían. Las primeras noches fueron tranquilas, como se esperaría en un nuevo hogar. El cansancio de la mudanza los hacía dormir profundamente. Pero pronto, algo empezó a perturbar ese descanso. Un sonido sutil, casi imperceptible al principio. Pasos. Unos pasos suaves y rítmicos que parecían venir del largo pasillo que conectaba las habitaciones. Al principio, lo ignoraron. Es una casa vieja, se decían el uno al otro. La madera cruje, se asienta, es normal. Trataban de convencerse, de encontrar una explicación lógica para no dejar que el miedo se apoderara de ellos. Quizás era solo el viento, o un animalito afuera. La mente humana es experta en crear excusas cuando la verdad es demasiado aterradora para enfrentarla. Así que, simplemente, volvían a cerrar los ojos, intentando ignorar el eco de esos pequeños pies que caminaban solos en la oscuridad. Pero la negación no dura para siempre. Los ruidos se volvieron una constante, una cita nocturna que nadie había solicitado. Cada noche, sin falta, a la misma hora, justo cuando el silencio se volvía más profundo, los pasos comenzaban su recorrido por el pasillo. Tic-tac, tic-tac, como un metrónomo macabro. El padre se levantaba a veces, asegurándose de que sus hijos estuvieran dormidos en sus camas, y siempre lo estaban. La madre contenía la respiración, escuchando atentamente, esperando que los pasos se detuvieran, que desaparecieran. Pero no lo hacían. El miedo empezó a crecer como una mala hierba, enredándose en sus pensamientos. Ya no era la casa vieja. Ya no era la imaginación. Algo o alguien caminaba por su pasillo cada noche, y lo más aterrador de todo es que no era ninguno de ellos. La tensión en el hogar se podía cortar con un cuchillo. Las miradas nerviosas durante la cena, las preguntas silenciosas en sus ojos. ¿Quién estaba caminando en su casa? Una noche, la tensión llegó a su punto límite. Los pasos comenzaron, puntuales como siempre. Pero esta vez sonaban diferentes, más claros, más cercanos. Como si quienquiera que caminara ya no intentara ocultarse. El padre, harto de la incertidumbre y del miedo que consumía a su familia, tomó una decisión. Se sentó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a su esposa, cuyos ojos estaban abiertos de par en par en la oscuridad. «Voy a ver qué es», susurró él, con una determinación que apenas lograba ocultar su propio terror. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que era inútil. El otro caminante del pasillo no parecía preocuparse por el sigilo. Se dirigió hacia la puerta de su habitación, la abrió con un cuidado infinito y asomó la cabeza. En ese preciso instante, un silencio absoluto cayó sobre la casa. Los pasos se habían detenido. El pasillo estaba sumido en una quietud antinatural, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando. Con el corazón en la garganta, el padre salió al pasillo. El aire estaba frío, mucho más frío que en la habitación. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido del suelo bajo sus pies sonaba como un trueno. Avanzó despacio, con los sentidos alerta, esperando cualquier cosa. Pero no había nada. Solo el largo y oscuro corredor que se extendía ante él. Revisó la puerta de la habitación de sus hijos. Estaba cerrada. Todo estaba en calma, una calma inquietante, casi peor que el sonido de los pasos. ¿Se lo había imaginado todo? ¿Estaba el estrés de la mudanza jugándole una mala pasada? Por un momento, una ola de alivio lo invadió. Quizás solo era eso. Se dio la vuelta para regresar a su cuarto,
listo para decirle a su esposa que no había nada. Y entonces lo vio. Al final del pasillo, justo en el umbral donde la oscuridad era más densa, había una silueta. Pequeña, delgada. La silueta inconfundible de un niño, parado completamente inmóvil, observándolo desde las sombras. El tiempo pareció detenerse. El padre se quedó congelado, sin poder moverse, sin poder respirar. Su mente intentaba procesar lo que sus ojos veían. No podía ser real. Tenía que ser un juego de luces y sombras, una ilusión óptica, pero la figura no se movía, no se desvanecía. Estaba allí, sólida y presente en la oscuridad. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de sus propios oídos. Después de lo que pareció una eternidad, el padre logró reunir el valor suficiente para hablar. Su voz salió como un susurro tembloroso, apenas audible. Con todo el miedo del mundo concentrado en dos simples palabras, preguntó: ¿Quién eres? Esperaba un grito. Esperaba que la figura corriera, que desapareciera. Esperaba cualquier cosa, menos una respuesta. Y entonces, el clímax de la pesadilla llegó. La pequeña silueta en la oscuridad inclinó ligeramente la cabeza. Una voz infantil, lenta y escalofriantemente tranquila, resonó en el silencio del pasillo. No era una voz agresiva ni amenazante. Era una voz calmada, casi melancólica, lo que la hacía aún más perturbadora. El niño respondió, y cada palabra fue como un trozo de hielo clavándose en el corazón del padre. Yo vivo aquí. Hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran en el aire helado. Y luego, concluyó la frase que destrozaría para siempre la paz de esa familia. Ustedes son los que entraron. El terror puro y absoluto se apoderó del padre. No era un fantasma, no era una aparición pasajera, era un residente. Y ellos, su familia, eran los intrusos. En un acto reflejo, impulsado por el pánico, el padre extendió la mano hacia el interruptor de la luz más cercano. Sus dedos temblorosos buscaron a tientas en la pared hasta que lo encontraron. Con un clic que sonó ensordecedor en el silencio, la luz inundó el pasillo. La bombilla parpadeó una vez, 2 veces, y luego iluminó cada rincón con una claridad cruda y brillante. El padre parpadeó, ajustando sus ojos a la luz repentina, su corazón preparado para enfrentar la visión del niño a plena luz. Pero no había nada. El pasillo estaba completamente vacío. Ni una sombra, ni una figura, ni el más mínimo rastro de que alguien hubiera estado allí segundos antes. Solo el largo y silencioso corredor de su nueva casa. O quizás de la casa que nunca fue realmente suya. El padre se quedó allí, solo en medio del pasillo iluminado, con el eco de una voz infantil resonando en su mente y una verdad aterradora instalada en su alma. No estaban solos. Y nunca lo estarían. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.